Padre, gracias, porque mi Dios, solamente tú eres digno. Eres santo, eres justo, eres fiel, eres verdadero. Y Padre, no hay Dios tan misericordioso, tan hermoso y tan maravilloso como lo eres tú, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos has dado el privilegio y la bendición de llegar a tu casa. Padre mío, así como dice el salmista, entrar por tus puertas con cantos, himnos y adoración al Rey, a ti, mi Dios, y adorar y glorificar tu precioso nombre. Gracias, Padre, por ello. También, Padre Santo, ahora queremos, mi Señor Jesús, mi Dios, queremos que seas tú, Señor, el que es exaltado, el que es glorificado, Señor. Tú, Padre mío, este día tienes algo especial para nosotros y nos quieres hablar de una manera única y verdadera, Señor. Tú conoces, Padre mío, lo más íntimo de nuestro ser y conoces, mi Dios, nuestra necesidad. Y por ello, mi Dios, que a través de tu palabra, mi Dios, tú este día nos estarás dando a cada uno, Señor, lo que nosotros necesitamos, que es, Padre mío, en todo y sobre todo, tu palabra, que es bendita, que es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que discierne los pensamientos aún más ocultos, Padre, y que, oh mi Dios, nos trae a la luz, Padre mío, nuestro pecado, no para condenarnos, sino para que nos arrepintamos, Padre, y buscamos, Padre Celestial, tu rostro, busquemos tu rostro, pidamos perdón, Señor, y te demos gracias por perdonarnos. Gracias, Padre. Ahora bendícenos en tu palabra y a través de tu palabra. Te lo pido este día en el nombre precioso de Cristo Jesús y todos decimos amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, si trajeron sus Biblias, ábranlas por favor en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12. El tema de hoy es: no hay pecado oculto para Dios. No hay pecado oculto para Dios. Así es de que podemos entender que Dios es soberano sobre todas las cosas. El salmista dice: Señor, ¿a dónde me voy? Si me voy a lo más profundo del mar, ahí estás tú. Si me voy a lo más alto de los cielos, dice, ahí estás tú. Aún si desciendo a las profundidades del Seol, dice, ahí estás tú. ¿Dónde me puedo esconder yo de tu presencia? No hay lugar donde nosotros nos podamos esconder, o no hay pensamiento que nosotros podamos ocultar de Dios, porque Dios lo conoce todo y lo sabe todo. Desafortunadamente, David, aunque conocía de la palabra de Dios, se olvidó de ese principio. Se olvidó de que a Dios no le podemos ocultar absolutamente nada. Y algo que miramos en la Escritura es que Dios al que ama, disciplina. Al que ama, disciplina. Y si al que ama, disciplina, quiere decir que la disciplina, hermanos, va a comenzar ¿por dónde? Va a comenzar por los de su casa, ¿no? Por los de casa. Y es ahí donde podemos ver que Dios va esta noche a mostrarnos a nosotros que no hay pecado oculto para Él. No hay absolutamente nada de lo que tú hayas hecho, o estés haciendo, o estés pensando hacer, que ya Dios no lo conozca o no lo sepa. Así es de que, hermanos, con eso en mente, entendamos que a Dios no le podemos ocultar nada. Y esta noche vamos a ir a través de una porción de la Escritura donde Dios de una manera gloriosa y maravillosa le revela el corazón de David. Pero como lo he dicho infinidades de veces, ya Dios lidió con David en el tiempo de David. Y Dios lidió con David y David respondió al llamado de Dios. La pregunta que nosotros nos debemos hacer es: ¿qué vamos a hacer nosotros respecto a lo que Dios nos va a enseñar esta noche? Porque esta noche el Señor no va a mandar a Natán a hablar a David. Esta noche el Señor va a mandar el Espíritu Santo a hablar a cada uno de una manera personal. Así es de que en vez de decir va el Espíritu Santo, o sea, va Dios a enviar a Natán a hablar a David, esta noche Dios va a enviar al Espíritu Santo a hablar a Tony, a hablar a Francisco, a hablar a Raúl
Y así sucesivamente, pon tu nombre ahí. Pero esta noche, hermanos, el Espíritu Santo nos va a venir a hablar a nosotros para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Para abrir nuestro corazón al corazón de Dios, para alinear nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios y para pensar a la manera de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar atentos. Porque muchos dirían, no, bueno, es que esa historia es formidable, ¿no? Vemos cómo Dios es omnipresente, es omnipotente y es omnisciente, ¿no? O sea, todo lo sabe. Y qué bueno que le descubrió su pecado a David, ¿no? ¿Y qué de ti? ¿Y qué de mí? Porque esta noche el mensaje no es para David. El mensaje es para nosotros. Es para nosotros, específicamente, particularmente para nosotros. Ahora, vamos a usar a David como un ejemplo, ¿no? de lo que Dios nos quiere revelar. Pero igual, el mensaje es para nuestras vidas. Para que nosotros entendamos que no hay pecado oculto para Dios. Y como no hay pecado oculto para Dios, entonces Dios va a lidiar con nosotros y en nosotros y a través de nosotros. La semana pasada estuvimos en el capítulo 11 del libro de Segunda de Samuel, donde miramos una serie de eventos que nos estremecieron. Literalmente nos estremecieron. Porque estamos hablando de un hombre el cual Dios ama. Estábamos hablando acerca de quién, acerca de David. Un hombre el cual tuvo gran éxito. ¿Por qué tuvo gran éxito? Por el hecho de que Dios caminaba con él. Por el hecho de que Dios le daba a él la victoria. Por el hecho de que David buscaba a Dios en todas las cosas. Por el hecho de que David dependía de Dios para hacer todas las cosas. Y Dios le respondía a él bendiciéndole y librándole de la mano de sus enemigos. Pero aprendimos algo, hermanos. Que cuando estamos en los negocios de Dios, no nos podemos tomar nosotros vacaciones de los negocios de Dios. Quiere decir que si nosotros estamos en los negocios de Dios, donde quiera que estemos, tenemos que seguir llevando adelante los negocios de Dios. Ya sea orando, ya sea intercediendo, ya sea ministrándole la palabra a alguien o compartiendo la palabra de Dios con alguien, pero no nos podemos quedar quietos. Ni mucho menos nos podemos subir al terrado, o sea, al techo de la casa, para ver qué miramos alrededor de nosotros. Porque eso fue lo que le pasó a David. David, un hombre de guerra, ¿no? General del ejército de Israel. ¿Qué le dijo a Joab, uno de sus generales? Hey, vayan ustedes y peleen. Vayan ustedes y peleen. ¿Y él se quedó dónde? Se quedó en la casa. Se quedó en la casa. Y por quedarse en casa, el diablo, de una manera astuta y sutil, vio la manera de ¿qué? De llegar a David. ¿De qué manera llegó a David? A través de los ojos de David. Porque cuando David se sube al terrado, ¿por qué? Porque estaba aburrido. Es un hombre de guerra y está pensando en cómo está el ejército, de qué está pasando en el ejército. Entonces, desesperado por estar en casa, se sube al terrado y comienza a caminar en el terrado. Y caminando en el terrado, clava los ojos en una de las casas alrededor del palacio, donde se estaba bañando una joven llamada Betsabé, la esposa de Urías Ateo. Y cuando mira a esta mujer desnuda, literalmente, bañándose, ¿qué es lo que hizo este hombre? O sea, clavó sus ojos y ya no pudo despegar sus ojos de ella. Indagó acerca de ella y terminó acostándose con ella. ¿A razón de qué, hermanos? A razón de que se quedó en casa. A razón de que dejó los negocios de Dios para quedarse en el palacio real. Se quedó él en casa. En vez de estar en las cosas de Dios, se quedó en casa. Y es por ello que la semana pasada yo les exhortaba a ustedes, no se queden en casa. Porque si se quedan en casa, dirás tú, bueno, voy a mirar el mensaje a través de la internet, ¿no?
Pero mira, las veces que yo he estado enfermo y he estado mirando el teléfono, el mensaje a través de la internet, que entra un mensaje, que entra un texto, que sale una notificación de esto, que sale... Oye, es una distracción increíble. Yo no puedo mirar, yo no me puedo concentrar. O más, lo puedo ver, pero no soy bendecido. No recibo lo que el Espíritu Santo me quiere dar a mí, quiere dar a mi vida. Por ello, para mí es muy importante que estemos donde, que estemos en la casa de Dios. Estamos en los negocios de Dios. Y les exhortaba a ustedes que de la manera en la cual nosotros nos podemos proteger es estando siempre al frente de la batalla, peleando en los escuadrones del Señor, peleando en el ejército de Dios. De otra manera, hermanos, nosotros nos vamos a enfriar y nos van a derrotar. Así es de que esto nos lleva a nuestro primer punto de esta noche, que es el pecado oculto. En el versículo 1 al 4. Del versículo 1 al 4 dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Hermanos, nota las primeras palabras del versículo 1. Jehová envió a Natán, a David. Jehová envió, que fue Dios el que envió a Natán, a David. Y esta noche, con toda certeza y seguridad, yo te puedo decir, el Señor ha enviado su Santo Espíritu esta noche a este recinto, a este cuarto, a nosotros. Lo ha enviado a nosotros con un mensaje especial. Dios y yo solamente sabemos lo que hay aquí en este corazón, lo que hay en mi persona. Dios y tú solamente saben lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu persona. Y acá Natán hace uso de una parábola. Hace uso de una parábola. O sea, una parábola es una ilustración, usando una ilustración para revelar una gran verdad. Y eso es lo que está haciendo Natán. Está usando una parábola. ¿Para revelar a quién? Para revelar a David que Dios, lo que David ha hecho, le ha desagradado a Dios. Le ha desagradado a Dios. Y Dios, de una forma u otra, quiere que David entienda que su pecado lo separa de la gracia y la misericordia de Dios. Dios había tratado con David ya de tres maneras. La semana pasada miramos que trató primeramente con ¿qué? Con la conciencia de David. La semana pasada vimos cómo Dios le dio a él tres vías de escape para que David no fuese o no cayese en pecado. Primeramente le dio a él la convicción de lo que él estaba haciendo no estaba correcto delante de Dios. La convicción de que lo que él estaba haciendo no estaba correcto delante de Dios. En el libro de 1 de Corintios capítulo 10 versículo 13 nos dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Para que podáis soportar. Ahora, a David se le dieron tres oportunidades, hermanos, para no caer en pecado. Número uno, cuando miró a Betsabé desnuda, él
pudo haberse dado la vuelta y bajado del terrado. Pero él desobedeció su conciencia automáticamente. Segundo, el Señor dijo, ok, perfecto. Cediste a la tentación. Te dejaste llevar, clavaste los ojos sobre esa mujer y no pudiste despegar los ojos, los tuviste siempre puestos sobre de ella. Ok, perfecto. Te voy a dar una segunda oportunidad. ¿Qué es lo que hace David en la segunda oportunidad? Bueno, David en la segunda oportunidad manda a indagar acerca de la mujer. Y cuando envía a indagar acerca de la mujer, se da cuenta que es la hija de uno de sus generales, que es la nieta de su consejero personal, y que es una mujer de la alta sociedad dentro de la ciudad de Jerusalén. Segunda vía de escape. Número 1, no debió haberse enredado o fijado en la hija de uno de sus generales, y mucho menos en la nieta de su consejero personal. No debió. O sea, eso es una forma de decir, hey, no pases la raya, no te pases la raya. Porque si te pasas la raya, vas a violar la confianza del general, y vas a violar la confianza de tu consejero personal, porque ahora te estás enredando con su nieta y con su hija. Esa fue la segunda vía de escape. La tercera vía de escape, hermanos. La tercera vía de escape fue, ¿cuál? Fue que se enteró que era casada y que era esposa de Urías ateo. Entonces, la tercera vía de escape era que, óyeme, es una mujer casada, y en la ley de Moisés, en la palabra de Dios, se prohíbe tales relaciones. David conocía la palabra de Dios. Para que él pudiese ser rey, tenía que él con su propio puño, con su propia mano, escribir toda la ley de Moisés. O sea, copiar la ley de Moisés y escribir su propio libro de la ley de Moisés. O sea, Moisés conocía la ley de Moisés, conocía la palabra de Dios, conocía la verdad de Dios. Entonces David sabía que el momento que él deseó a aquella mujer, que era un fruto prohibido, él sabía que si él tomaba de ese fruto, estaba yendo en contra de la voluntad de Dios. Número 1, estaba desobedeciendo a Dios. Número 2, se estaba exponiendo a la muerte. ¿Por qué? Porque tanto el adúltero como la adúltera, ambos debían de ser apedreados fuera de la ciudad para quitar el pecado del medio de Israel. Entonces, David le dio al Señor 3 oportunidades ¿para qué? Para poder huir del pecado. 3 oportunidades para huir del pecado. Desafortunadamente, ninguna de ellas le sirvió. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 3, que dice el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Entonces Dios dice, ok, David, te di ya 3 oportunidades para huir del pecado y no escuchaste. Porque no hiciste caso de tu conciencia, no hiciste caso de la información, y no hiciste caso de que la ley de Dios te condenaba. 3 cosas que condenaban a David. No hizo caso de esas 3 cosas. Entonces ahora, conociendo Dios, la relación que había entre David y Natán, porque Natán era el profeta de Jehová, era el vocero de Dios, era a través del cual él hablaba con Dios y recibía palabra de Dios. Entonces Dios envía ¿a quién? Envía a Natán. ¿A dónde? A David. Lo envía para hablarle a él. Y le da una parábola. Una parábola, hermanos, que es bien sencilla, pero bien interesante. Si la leemos de nuevo, nos dice ahí en el versículo 1, dice: había 2 hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre.
El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Nos habla acerca de quién, nos habla acerca de David. Tenía muchas esposas. Tenía muchas esposas. ¿O no es verdad? Varias esposas. Tenía muchas concubinas también. Tenía de todo eso. Y el número 3 dice, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. O sea, ¿quién era el pobre? Urías Ateo. Urías Ateo era el pobre. Que solamente tenía ¿a quién? Tenía a su esposa. Tenía a Betsabé. Que le había comprado. Dice que él había comprado y creado. O sea, se había casado con ella. Y que comiendo de su boca, o sea, él la mantenía, y bebiendo de su vaso, o sea, lo que él proveía, ella comía y bebía. Y durmiendo en su seno, era su esposa, por supuesto que dormía en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, sí, ¿a quién? A David, por supuesto. Y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas. O sea, cuando miró la corderita, dijo, hey, ¿sabes qué? Esta está tiernita y esta ya están muy sazonas, ¿no? Y no hizo caso. Mala ilustración, ¿verdad? Pero eso fue lo que pasó. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice que no tomó de su oveja para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para el que había venido a él. ¿Qué manera más simple de llegar a quién? De llegar al corazón de David. Porque recuerda, David era un hombre sensible a la necesidad del prójimo. Era un hombre que mantuvo la igualdad con la nación. Saúl se le subió el título a la cabeza. Al rey Saúl. El rey Saúl estaba sobre todo Israel y era visto como lo que él era, ¿no? El rey. Y si alguien se quería dirigir a él, se tenía que dirigir a él como el rey de Israel. David al contrario, David se mantuvo de una manera humilde, ¿no? Se mantuvo al nivel del pueblo, se relacionaba con el pueblo, o sea, era pastor de ovejas. Y como era pastor de ovejas, él entendió su posición, ¿no? Él dijo, ok, yo estoy aquí como pastor o como líder de la nación de Israel, porque Dios me ha puesto, no porque yo merezca el puesto que tengo de rey. Dios me ha dado el favor de ser el rey de Israel, pero no es porque yo lo haya adquirido, porque sea de familia de nombre o porque vengo de una descendencia rica. No, soy un pastor de ovejas. Entonces él era sensible a la necesidad del pueblo. ¿Y qué es lo que hace Natán? Natán comienza a trabajarlo de una forma a través de la cual va a llegar al corazón de David, donde David va a reaccionar de una manera positiva para velar por el bienestar del prójimo. Y lo que está haciendo es de la manera que Natán está trabajando a David. Lo que nos lleva al segundo punto. Dios hace público el pecado oculto, hermanos. Dios hace público el pecado oculto. Tarde o temprano, si hemos pecado y no hemos confesado, tarde o temprano nuestro pecado va a salir a la luz. Dios se va a encargar de eso. Dios se va a encargar de sacar nuestro pecado a la luz. En el versículo 5 dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. Es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Te das cuenta cómo reacciona David? Reaccionó David de acuerdo a la necesidad de ¿quién? Del pobre. Pero lo que no sabía él era que Dios le había dado esta sabiduría y esta forma de llegar a David para poder hacerle ver a David el error en el cual él estaba. Y ahí es donde dice que el furor de David se encendió. Nota que Natán no le pidió a David una decisión judicial. Porque comúnmente la gente venía al rey para que el rey decidiera entre ellos lo que había de pasar, si era bueno o si era malo. El rey decidía si las tierras que le vino a reclamar son de él o son de ella, ¿no?
el rey era el que decidía para quiénes iban esas tierras. Ahora, aquí Natán no le pidió a él una decisión judicial, pero David naturalmente asumió que la historia era cierta. Asumió que la historia era cierta. Y por ello es que David inmediatamente dictó sentencia sobre el culpable de la historia de Natán. David demostró que a menudo tratamos de librarnos de nuestras conciencias culpables al juzgar a otras personas. ¿Por qué? Porque tratamos de justificar nuestros hechos. Y cuando justificamos nuestros hechos y decimos que ese o tal o cual es culpable, nosotros nos hasta cierto punto sentimos un poco de alivio en nuestra conciencia, en nuestro corazón, porque esa persona es más pecadora que nosotros. Y ahí es donde vemos el error, hermanos. Donde vemos el error. Dice David, porque el que tal hizo es digno de muerte. O sea, el sentido de indignación justa de David se vio tan afectado por su propia culpa que ordenó una sentencia de muerte, aunque no era un crimen capital. O sea, si alguien robaba, robaban, pero igual la ley de Moisés les obligaba a ellos a restituir lo robado. Pero en ningún momento, la ley de Moisés dictaba muerte sobre uno que se robaba una cordera. En ninguna parte de la ley encontramos eso. Por ello, hermanos, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos a David, ¿no? Vemos a David usando el nombre de Dios de una manera indigna. Porque David dice, vive Jehová. Vive Jehová, dice, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y cuando miramos a eso, cuando él dice de esta manera, vive Jehová, nos muestra su indignación y a la vez está llamando el juicio de Dios, que Dios se ponga de acuerdo con su sentencia, con lo que él ha dictado como sentencia para el hombre rico de la historia de Natán. Y ahí es donde usa el nombre de Jehová, nuestro Dios, en vano. Usa el nombre de Jehová en vano. Y hay un dicho que dice que el pez muere ¿por qué? Muere por la boca. El pez muere por la boca. ¿Por qué? Porque David dice de esta manera, debe pagar la cordera con 4 tantos. Debe pagar la cordera con 4 tantos. O sea, quiere decir que si le robó una o si le quitó una cordera, ahora tiene que regresarle a él. ¿Cuántas corderas? 4 corderas. Tiene que regresarle. Ahora, ¿cuántas vidas quitó David? Una, ¿no? ¿La vida de quién? De Urías Ateo. David sabía que al él castigar a este hombre de la manera que lo estaba haciendo, él estaba de cierta forma dictando juicio sobre su propia persona, sobre su propia vida. ¿Por qué, hermanos? Porque vamos a mirar más adelante que de la familia de David, hubieron 4 de los hijos de David que murieron. De esa manera, de la forma en la cual David dictó, de la forma en la cual David dictó la sentencia. Y la sentencia que David dictó, hermanos, fue la sentencia que Dios aplicó a ¿quién? Dios aplicó al mismo David en su misma familia. Lo aplicó a ellos. Y ahí es donde muchas veces entendemos que si no debemos de hablar, mejor no hablemos, aunque estemos en lo correcto, porque el pez muere por la boca. O sea, cada palabra, nosotros vamos a dar cuenta a Dios por cada palabra que sale de nuestra boca. Todo lo que digamos, todo lo que nosotros expresemos con nuestra boca, tenemos que dar cuenta a Dios. Y David, sin darse cuenta de lo que estaba haciendo, hasta cierto punto estaba juzgando su propia
su propia familia. En el versículo 7 nos dice la palabra: entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Piensa por un momento, ¿qué sintió David cuando Natán le revela estas palabras? Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu Señor, las mujeres de tu Señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué? Pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Tú eres aquel hombre. Tuvo que haber sentido un gran remordimiento dentro de su ser, porque él se mostró justo y verdadero delante de ¿quién? Delante del profeta de Jehová. Ahora recuerda, hasta este momento, hasta cierto punto, todo está oculto. David es el héroe de la historia. David es el héroe de la historia. David es el defensor de los pobres. David es el que tuvo misericordia y compasión de aquella pobre viuda embarazada que dejó, ¿a quién? Que dejó Urías Eteo. Y ahora él viene, la recoge, se casa con ella, y el pueblo lo mira, lo ve y lo alaba y dice: oh, qué hombre más tierno, qué hombre más bueno, qué hombre más misericordioso, qué hombre de Dios. Todos creían lo mismo. E incluso Natán creía lo mismo. Hasta que Dios le reveló la realidad del corazón de ¿quién? La realidad del corazón de David. ¿Y le envió a qué? Le envió a descubrirle. Con esto Natán aplicó la parábola con alarmante sencillez. Natán tuvo que sorprender a David para que viera su pecado por lo que era. Este ciertamente fue un procedimiento rotundo, pero sencillo. Un procedimiento, hermanos, que de otra manera, si Natán hubiese llegado a él y le hubiera dicho a David: David, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Por qué pecaste? ¿Por qué caíste en pecado? ¿Por qué te dejaste embaucar? ¿Por qué fuiste tan menso, verdad? De haberte dejado llevar por tus sentimientos. Oye, ¿me tienes una pila de mujeres? ¿Cómo que te fuiste tras una casada? No está justo lo que tú hiciste. Si él hubiera llegado con esa actitud, David no lo hubiera recibido. No lo hubiera recibido. ¿Qué hubiera hecho David? Lo hubiera negado. ¿Qué es lo que hacen todas aquellas personas que ocultan pecado? Lo niegan. Son confrontados con el pecado. Somos confrontados con el pecado. ¿Y qué es lo que hacemos? Yo no he hecho tal cosa. Yo no estoy haciendo tal cosa. Yo no estoy viviendo de esa manera. Oh, tú estás loco, tú estás loca, ¿qué te pasa? Yo jamás. Y esa es nuestra manera de reaccionar. Pero Natán, Dios le iluminó y le llevó a él ¿a dónde? Le llevó a él al lugar donde David, podía mirar la injusticia que él había cometido. Y acá ahora que es confrontado, ¿por quién? Es confrontado por el Espíritu Santo. Podemos ver que David quedó conmocionado y asustado.
Conmocionado porque se quedó sin palabras. ¿Asustado por qué? Asustado porque está hablando, ¿a quién? Está hablando delante del ungido de Jehová. Está hablando delante, o está delante del profeta de Dios. Está hablando del intérprete de la ley de Dios. Está hablando delante del cual, a través del cual Dios puede enviar juicio. ¿A quién? Puede enviar juicio a David. Y él sabía, ok, solamente hay dos cosas aquí que pueden pasar. Número uno, Dios me tiene misericordia. O número dos, me van a sacar a mí y a Betsabé fuera del pueblo y nos van a ¿qué? A apedrear. Nos van a matar. Hay solamente dos cosas que pueden suceder acá. Y eso es lo que tuvo que haber pasado por la mente de ¿quién? Por la mente de David. Ahora, una cosa. Nosotros podemos asustar a un hombre para llevarlo al arrepentimiento. Pero hermanos, asustarlo muchas de las veces lo único que hace es llevarlo al remordimiento. Y cuando tú llevas a una persona al remordimiento, quiere decir que esa persona nunca va a experimentar arrepentimiento. Remordimiento es sentirte mal por lo que hiciste. Sentirte mal por lo que hiciste. Arrepentimiento es decir, Señor, pequé y apartarte del pecado y regresarte a los caminos de Dios. Así es de que tenemos que igual nosotros como Natán pedir sabiduría a Dios. Si el Señor nos envía a alguien y hablar a alguien respecto a un pecado oculto, para que entonces la misma convicción de la persona le lleve ¿a qué? Le lleve al arrepentimiento. Y una vez que haya arrepentimiento, hay cambio. Hay cambio en la vida de la persona. De otra manera, no hay cambio en la vida de la persona. Dios no nos acusa ni nos condena. Simplemente Él actúa de la forma que está actuando acá para salvar ¿quién? Para salvar a David. El Señor no está enviando a Natán a David para condenarlo. El Señor está enviando a Natán a David para salvarlo. Para salvarlo. Lo único que nos salva a nosotros, hermanos, es ¿qué? Es reconocer que somos pecadores, confesar nuestro pecado y arrepentirnos y pedir perdón. Es lo único que nos salva. No hay otra cosa que nos pueda salvar a nosotros. Por ello es que cuando Dios le pregunta a Adán, ¿has comido del árbol de la ciencia del bien y del mal? Adán bien hubiese podido decir, sí, comí, perdóname. No debía haberlo hecho porque me lo advertiste. ¿Qué es lo que hace Adán? La mujer que tú me diste es tu culpa. Si me hubieras dado una más inteligente, me hubiera guardado de haber caído en pecado. Pero no me diste esta que lo primero que hizo fue buscar el fruto y dármelo para comer. Eso fue lo que hizo. Desafortunadamente, esa fue la reacción de ¿quién? Esa fue la reacción de Adán. Y esa es la reacción de los hombres. Esa es nuestra reacción. Y ahí es donde nosotros podemos entender, hermanos, Dios no nos busca ni nos persigue para condenarnos. Nos busca, nos persigue para salvarnos. Él envió a ¿quién? Él envió a David ¿a qué? Envió a Natán a David ¿para qué? Para que le trajese el arrepentimiento. Una corta historia. En un periodo de avivamiento en Brasil, cuando una mujer se puso de pie en una iglesia llena de gente, dijo, por favor oren por mí, necesito amar más a la gente. El líder le dijo gentilmente, eso no es una confesión, hermana. Cualquiera podía haberlo dicho. Más tarde en el servicio la mujer se puso de pie nuevamente y dijo, por favor oren por mí. Lo que debería de haber dicho es que mi lengua ha causado muchos problemas en esta iglesia. Su pastor le susurró al líder y le dijo, ahora sí estamos hablando.
ahora sí estamos hablando. ¿Por qué? Porque ahora está confesando. Ahora está confesando. No es cuando nosotros decimos que necesitamos oración, es cuando revelamos nuestro corazón y decimos por qué necesitamos la oración. Es cuando de verdad experimentamos un cambio. No cuesta nada decir, no soy todo lo que debí ser o debería de ser un mejor cristiano. Si nos cuesta algo decir, ha provocado muchos problemas esta frase en la iglesia. Sino que deberíamos decir nosotros, en mi corazón hay raíz de amargura. Y porque hay raíz de amargura, mis palabras han herido a mucha gente. Y porque mis palabras han herido a mucha gente, me arrepiento de lo que yo dije, de lo que yo he hecho y de lo que estoy haciendo. Y le pido a Dios primeramente que me perdone y después a los que yo he ofendido. Ese es un verdadero acto de arrepentimiento. Eso es lo que de verdad cambia el rumbo de todo y cada ser en esta tierra. Dios le dice a David, yo te ungí. Fíjate lo que le dice Dios, yo te ungí. ¿Cómo lo ungió? Con el aceite del Espíritu Santo. ¿Dónde? ¿Cuándo? Cuando Samuel fue a la casa de su padre y le vació el cuerno de aceite en su cabeza. Dice, yo te ungí. O sea, puse mi espíritu en ti. Está diciendo el Señor. Dice, yo te libré. ¿Te libré de quién? Te libré de la mano de quién? De tus enemigos. Te libré de la mano de Saúl. Te libré de la mano de todos aquellos que buscaban tu vida. Y le dice también, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso fuera poco, te habría añadido mucho, mucho, mucho más. Lo que quiere decir, hermanos, es lo siguiente. Ya Dios había terminado o había acabado de bendecir a David con más bendiciones. Porque yo hubiera podido hacerlo, dice el Señor. Ahora el Señor iba a estar con él, no hay duda de ello. El Señor le iba a dar victoria, no hay duda de ello. Pero Dios tenía planes muchos más grandes en la vida de David que los que él logró alcanzar. Y Dios tiene planes para nuestras vidas, hermanos, muchos más altos de los que nosotros nos podemos imaginar. Pero tenemos que ser sinceros con Dios y con nosotros mismos. Con Dios, ¿por qué? Porque a Dios no podemos engañar. Y si nos engañamos a nosotros mismos, hermanos, entonces quiere decir que no estamos caminando bien con Dios. Si sabemos que estamos viviendo en pecado y justificamos nuestro pecado, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. Y no podemos caminar ni vivir de esa manera. No podemos, hermanos. Por ello, tenemos que buscar a Dios. David dijo en el Salmo 19:8, dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Qué fue lo que pasó con los ojos de David? Se fueron tras lo indebido. ¿Por qué? Porque quitó los ojos ¿de quién? ¿Quitó los ojos de qué? De los preceptos de Jehová. Quitó los ojos de los preceptos de Jehová. Y desafortunadamente, hermanos, en los días en los cuales estamos viviendo, específicamente ahora en esos tiempos donde nos dice la palabra de Dios en el libro de Timoteo, que en los últimos días, hermanos, habrá una apostasía, ¿cómo se llama? Apostasía. Una gran apostasía. Quiere decir que habrán muchos que dejarán la fe por irse tras las cosas de este mundo. De este mundo.
Hermanos, no podemos estar con un pie en la iglesia, con un pie en el mundo. No podemos, hermanos, no podemos, específicamente en los días en los cuales estamos viviendo. Porque dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, ¿no? Que le dice el Señor a la iglesia de Éfeso. Dice, porque me encantaría que fueses frío, porque si fueses frío, entonces tengo con quién trabajar. Puedo hacerte entender que necesita la palabra de Dios. Me gustaría que fueses caliente, porque si eres caliente, estás en fuego por la palabra de Dios. Pero estás en el medio, eres tibio. Y porque eres tibio, dice, te voy a vomitar. La palabra vomitar es arrojar. Quiere decir que al final del día no vas a terminar en los negocios de Dios. No vas a terminar en la casa de Dios. ¿Por qué razón? Porque eres tibio. Y el tibio, a los tibios, dice la palabra de Dios que los va a ¿qué? Los va a arrojar. Los va a arrojar. Y cuando habla de arrojar, hermanos, es algo que está dentro. ¿Dentro de qué? Dentro de tu estómago, y es dañino, es tóxico. Y como es tóxico, el cuerpo lo desaloja, lo arroja, lo echa fuera. Lo echa fuera. Y una persona tibia es tóxica para la iglesia, es tóxica. Es dañina para la iglesia. ¿Por qué? Porque de una forma u otra está trabajando un poquito aquí con las cosas de Dios y está trabajando con las cosas del mundo, y al final del día se enreda con los que están en el mundo, y de una forma u otra jala a los que están en la iglesia y los enreda con los del mundo, y al final del día se lleva entre los pies a muchas personas. Tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado. Hagámonos un examen de corazón, hermanos. Los días son cortos, sumamente cortos. Date cuenta cómo se están yendo de rápido así. Apenas comenzamos el mes de agosto. Ya estamos para terminarlo. Estamos para terminar el mes de agosto, hermano. La palabra de Dios dice que en los últimos días se acortarán los días, se acortará el tiempo. Y si no fuese así, dice, aún los escogidos van a ser ¿qué? Van a ser engañados. Todo esto debe de ser señal para que nosotros, la iglesia, hermanos, tengamos los ojos puestos en Jesús, esperando la venida del Señor, esperando que en cualquier momento la trompeta va a sonar, los muertos en Cristo resucitarán primero, y después nosotros, los que hayamos quedado, seremos levantados y reunidos con el Señor en el aire. Pero si estamos jugando al gato y al ratón, no va a suceder. Tenemos que tener los ojos puestos en Jesús. El Señor le dice a David, heriste a Urías ateo con la espada de tu enemigo y tomaste su mujer. Esa es otra manera de decir, tú eres aquel hombre, y Dios no iba a permitir que David culpara a nadie y que se excusara de ninguna forma. En el versículo 10 dice, por lo cual dice, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías ateo para que fuese tu mujer. Para que fuese tu mujer. Dios permitió que desde ese día en adelante David conociera la violencia y el derramamiento de sangre entre los miembros de su propia familia. David ordenó que se compensara 4 veces al hombre de la parábola de Natán. Tenía que pagar 4 tantos, ¿recuerdas? Ahora Dios restituyó 4 veces por Urías, de los 4 hijos de David, el cual primero fue el que le dio Betsabé, fue el primer hijo. El segundo hijo fue Amón. El tercer hijo fue Absalón. Y el cuarto hijo fue Adonías. 4 hijos que pagaron por unos minutos de placer. 4 hijos. Y de ahí en adelante, hermanos, aunque David fue un hombre conforme al corazón de Dios, sus acciones causaron en su casa estragos. Aunque él
hermanos, caminó con Dios, sirvió a Dios e hizo la voluntad de Dios, las acciones de David lo llevaron a experimentar cosas en su casa que, hermanos, si las estudiásemos detalladamente, nos harían estremecer. Por ello Dios le dice: por cuanto me menospreciaste, por cuanto me menospreciaste. En el versículo 9, Dios dijo a David: tú tuviste en poco mi palabra, tuviste en poco mis mandamientos, tuviste en poco la ley de Moisés, no la obedeciste, no la aplicaste a tu corazón, no hiciste lo que yo te dejé escrito, para que tú te condujieses aquí en esta tierra e hicieses la voluntad, mi voluntad, es lo que Dios le está diciendo a él. Y hermanos, ¿cómo nosotros menospreciamos a Dios? ¿Y cómo menospreciamos la palabra de Dios? ¿Cómo la menospreciamos? No obedeciendo los mandamientos de Dios, no obedeciendo la palabra de Dios, no haciendo lo que está escrito en la palabra de Dios. Es de la forma en la cual y a través de la cual nosotros menospreciamos a Dios y menospreciamos su palabra. Si la palabra de Dios nos dice a nosotros: no robaréis, no robaréis, y robamos, estamos menospreciando a Dios y la palabra de Dios. ¿Sí o no? Entonces David no hizo lo que Dios le dijo a él que hiciese, y menospreció la palabra de Dios. Ahora, muchos que viven abierta o secretamente en pecado parecen creer que no tiene ningún efecto, o que el pecado no les está afectando a ellos, y no hay consecuencias al momento, ¿no?, de lo que están viviendo, lo que están pasando. Pues todo está bien, no hay nada, no está pasando nada. Pero, hermanos, despreciar el mandamiento de Dios significa despreciar a Dios mismo. No podemos tener comunión con Dios y despreciarlo al mismo tiempo, no podemos. Porque primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, nos dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, si decimos: oye, voy a la iglesia, yo canto, yo sirvo, pero después de que nos vayamos de la iglesia, nos enredamos en las cosas del mundo, hermanos, como que no tiene sentido nuestro estilo de vida. Porque la misma palabra nos dice a nosotros: si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, si decimos que vamos a la casa de Dios y andamos en tinieblas, quiere decir que nos salimos de la iglesia y nos vamos al mundo y caminamos en el mundo y hacemos las cosas del mundo. Mentimos y no practicamos la verdad. No practicamos la verdad. Le dice el Señor a David que tomó la mujer de Urías Ateo. Dios ni siquiera usó el nombre de Betsabé. Él quería que David considerara a Betsabé no solo como individuo, sino también como la mujer de Urías Eteo. Quería que David entendiera lo que él hizo. Y David debía de entender que era casada. David debía de entender que lo que él hizo no le agradó a Dios. Y Dios se lo repitió, se lo restregó en la cara. Le agarró la palabra y le dijo: mira, a ver si puedes ver mejor. Era mujer casada, era esposa de Urías Ateo, y la tomaste y mataste a Urías Ateo con la espada de tu enemigo. Le está diciendo: esto es lo que hiciste. Y no se lo puede negar, porque él sabía que lo hizo. No se lo puede negar porque él sabía lo que hizo. En el versículo 11, hermanos: así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel en pleno sol.
en pleno sol. La Nueva Traducción Viviente traduce mal como rebelión. Traduce la palabra mal, dice levantar el mal sobre ti, o sea, quiere decir rebelión. Dios le advirtió a David que debido a que causó problemas a la casa de otro hombre, Dios permitiría que los problemas llegaran a la casa de David desde dentro de su casa. Dentro de su casa. Y nos dice acá, dice, y tomaré tus mujeres de delante de tus ojos y la daré a tu prójimo. Lo vamos a leer más adelante en 2 de Samuel, capítulo 16, versículos 21 al 22, donde vamos a mirar a su hijo Absalón, acostarse en el terrado de la casa, quiere decir, en el mismo lugar donde David se subió a caminar y miró la tentación, en el mismo lugar, el pueblo iba a mirar a Absalón tener relaciones íntimas con sus mujeres, las mujeres de David. O sea, dijo Dios, te voy a repetir la historia, pero esta vez te la voy a repetir con los de tu casa, con tu misma familia. Hermanos, eso nos debería de llevar a nosotros a meditar de que Dios es un Dios justo y verdadero. Y lo que nosotros hacemos, hermanos, no nos afecta solamente a nosotros, afecta a los de dentro de nuestra casa. Nuestras acciones, nuestro comportamiento, nuestra manera de vivir, las cosas que hacemos, hermanos, todas, absolutamente todas y cada una de ellas, ¿sabes qué es lo que va a hacer? Se pueden vivir o se pueden realizar con nuestra propia familia, como lo estamos viendo en la vida de David. En el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14, dice la palabra, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios traerá toda obra a juicio. Y en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30, nos dice la Escritura, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, la palabra de Dios, hermanos, nos dice a nosotros que viene el día en el cual Dios juzgará todas las cosas que se hicieron a la luz o en la oscuridad, todas. Pero igual, la palabra de Dios nos dice a nosotros que nos llama el Señor a ¿qué? Arrepentimiento. Nos llama la palabra de Dios arrepentimiento. Por ello es que tenemos que reaccionar, arrepentirnos. Versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Oh, hermanos, esa es la confesión más corta y la confesión más profunda. La confesión más profunda. ¿Por qué razón? Porque, número 1, admitió que su pecado. Número 2, no se excusó. Número 3, no buscó culpables. Y número 4, no mandó matar al profeta, como hicieron muchos otros reyes. Muchos otros reyes, cuando les revelaban su pecado, mandaban matar al profeta. Y él acá admitió que había pecado. Hermanos, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios no quiere excusas. Dios no quiere que nosotros estemos buscando la manera de justificar nuestras acciones. Dios quiere que reconozcamos lo que hicimos. Dios quiere que reconozcamos que pecamos y le pidamos perdón al Señor. Es lo único que Él busca de nosotros. Él no busca ninguna otra cosa. Por ello, hermanos, es que es muy importante reconocer que pecamos. David dice, pequé. Simplemente pequé. Está reconociendo su pecado. Y él habló de sí mismo. Así es de que, hermanos, él no dijo, Betsabé no tenía que haber salido a bañarse.
¿Y por qué se fue a bañar enfrente de mi casa para tentarme? Él no dijo eso. Él sabía que toda la carga del pecado y todo el juicio de Dios había caído sobre él, sobre sus espaldas. Y la única opción que él tenía era ¿qué? Reconocer su pecado. Lo hermoso de todo es, dice, que él, ¿qué? Él pecó ¿contra quién? Contra Jehová. Él pecó contra Jehová. E igual, no solamente pecó contra Jehová, sino que Dios le reveló a él contra quienes más él había pecado. Le reveló que pecó contra Betsabé, le reveló que pecó contra Urías Ateo, y le reveló que pecó contra todos aquellos los cuales hizo cómplice de su pecado. Lo que nos lleva al tercer punto, el castigo del pecado. El castigo del pecado. En el versículo 14, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Hermanos, cuando hablamos acerca de que el Señor le dice, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros es lo siguiente. Los enemigos de Israel se dirigieron a David y le dijeron a David, tú no eres diferente. Tú eres igual que nosotros, adúltero, mentiroso, engañador. O sea, ¿dónde está tu Dios? ¿No dices que tu Dios es un Dios de verdad y que tú sigues a un Dios santo y puro? O sea, les dio a ellos oportunidad de blasfemar, ¿qué? Blasfemar el nombre de Dios. ¿Acaso no has sido tú confrontado con el mundo, con las personas del mundo cuando tú haces algo que está indebido, o cuando estás en un grupo, ¿no? En un grupo de personas en tu trabajo, ¿no? Vale, pongámoslo que trabajas en una fábrica. Estás en un grupo que trabajas en una fábrica y están todos conversando, ¿no? Y de repente dentro de la conversación se te va una frase de las que dicen ellos, o un cuento colorado de los que cuentan ellos. Y la gente te da la vuelta y te mira y dice, ¿es que tú no eres cristiano? O sea, estás blasfemando el nombre del Señor. Porque ahora esos dicen, bueno, pues que tú no supuestamente tienes un Dios el cual no tolera la mentira o la injusticia o la maldad. Estás actuando como nosotros. Y es lo que Dios le está diciendo a él. Ahora todos van a decir que tú eres como ellos. Tú eres como ellos. En el versículo 15. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño de la mujer de Urías que había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y el séptimo día murió el niño. También temieron los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Le dijeron sus siervos, ¿qué es lo que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantas y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba, lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? Porque ¿podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Aquí está la primera restitución de la cordera.
el primer niño que muere a razón del pecado de David. Y David se humilló ante Dios, pidió a Dios misericordia, pidió a Dios que le concediese la vida al niño, y Dios no le concedió la vida. ¿Por qué? Porque David mismo fue el que dictó juicio sobre la vida del niño. O sea, David mismo fue el que lo condenó. Las palabras de David fueron las que lo condenaron. Muchas veces nosotros no sabemos, pero lo que decimos, de la manera que actuamos, hermanos, estamos condenando nuestra propia familia, nuestros propios hijos. Y si no tenemos cuidado con lo que hacemos y decimos, eventualmente, cuando estemos postrados delante de Dios, intercediendo, pidiendo, rogando y suplicando a Dios que tenga misericordia por nuestros hijos, va a ser demasiado tarde, porque nuestras acciones, nuestras palabras fueron las que condenaron a nuestros hijos. Y ahí lo podemos ver en la palabra de Dios. O sea, David hizo ¿qué? David dijo, tiene que pagar 4 tantos. 4 tantos. 4 tantos. Y aquí está el primero. Y más adelante en el mismo libro de 2 de Samuel vamos a mirar los otros 3. Los otros 3 que murieron a razón de esta acción. Vamos a terminar ahí, hermanos. Vamos a regresar al versículo 24 al 31. Porque no quiero apresurar la palabra del Señor, y quiero dar bien el consejo de Dios. Y quiero desglosarlo de una manera digna de Dios. Que todos ustedes se vayan entendiendo que lo que Dios ha hablado esta noche ha sido su corazón, y no que yo solamente he tratado de terminar un capítulo para cubrir el capítulo y decir terminamos con la palabra de Dios. No. Vamos a regresar a este versículo 24, capítulo 12, la siguiente ocasión, y de esa manera continuamos en el libro de 2 de Samuel. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias, porque esta noche, mi Dios, hemos aprendido, Señor, que el pecado, Señor, es una mancha, oh Padre Celestial, que está tratando de pegársenos en todo tiempo y en toda hora. Y, oh Padre Santo, como hemos visto ya en el libro de Génesis, que el pecado está a la puerta. Y, oh Padre Celestial, nuestro deseo es para el pecado. Y por ello, Padre, es que yo te pido, mi Señor Jesús, que nos des a nosotros, Padre Celestial, la capacidad, mi Dios, las fuerzas, el valor, el coraje, Padre, de decir no a la tentación, de decir no al pecado. Porque, mi Dios, nosotros entendemos que tú eres un Dios de amor, de gracia, de bondad y de misericordia, y un Dios compasivo, Padre, un Dios misericordioso, y nos perdonas. Pero, Padre, no nos eximes de las consecuencias. Tenemos que pagar por lo que hicimos. Y, oh Padre Santo, no queremos, Padre Celestial, tener que vivir la vida o la experiencia que vivió el rey David. Queremos, Padre Celestial, mirar tu gloria, queremos deleitarnos en tu presencia, y por ello es que te pedimos que nos ayudes, Padre, a mantener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y no apartarnos de su camino, ni dejarnos llevar por las cosas del mundo. Padre mío, el mundo ofrece mucho, y es, Padre mío, de una forma, y es sutil, y de una forma simple y sencilla nos empieza a alar y a alejar de ti, hasta que finalmente, mi Dios, somos tibios, y tú dices tu palabra que el tibio tú lo arrojarás de tu boca. Ayúdanos, Padre, a caminar en santidad, a abandonar las cosas del mundo y a concentrarnos en tus negocios y a vivir para ti. Gracias, Padre, te damos. Ahora bendícenos esta noche, te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén.